No hables, mi amor. Nunca hables, o te arrancarán el alma como a mí. Era el juramento silencioso de una madre para proteger a su hijo de un mundo que no entendía de inocencia, sin saber que ese mismo mundo, herido y sangrando, estaba a punto de golpear a su puerta. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, el cronista de las fronteras olvidadas. Antes de sumergirnos en las profundidades del desierto y del corazón humano, te invito a suscribirte a nuestro canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Tu presencia le da sentido a estas historias. Ahora sí, cierra los ojos un instante, escucha el viento. Estamos en la Apaquería. La tierra de Sonora no regala sus secretos. Hay que saber escuchar el lenguaje del sol que agrieta la piedra y del viento que pule los huesos. En el corazón de esa tierra salvaje, oculto a los mapas y a los hombres, se abría una cicatriz en la roca conocida solo por los coyotes. El Cañón de los Susurros no era un nombre poético. Cuando el viento del norte se colaba por sus pasadizos, las paredes de arenisca parecían lamentarse, liberando un murmullo constante que sonaba como las voces de los antepasados. Para Amalia, ese sonido era su única compañía y su sasiboria espesía a la vez su carcelero. Dentro del cañón, la vida florecía en un milagro. Un ojo de agua cristalina brotaba de la roca y daba vida a un jardín imposible. Oli, donde la muerte parecía reinar, crecían la salvia, la gobernadora y el gordo lobo. Plantas que Amalia cuidaba con la devoción de una sacerdotisa, eran su arsenal, su despensa y su única herencia. Cada amanecer era un ritual silencioso. Se levantaba antes que el sol, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra fría. Sus manos, expertas y delicadas, recolectaban las hojas precisas, las flores recién abiertas, las raíces más potentes. Conocía el nombre de cada una en el español de su padre y en la lengua ópata de su madre. Pero hacía años que no los pronunciaba. El silencio se había convertido en su armadura. Amalia vivía en alerta perpetua. Su cuerpo habitaba la paz de su jardín secreto, pero su mente patrullaba sin descanso las fronteras de su exilio. Cada crujido de una rama, cada sombra de un halcón, era una amenaza. El mundo exterior no era un lugar de oportunidades, sino una bestia hambrienta que ya la había devorado una vez y esperaba paciente para terminar el trabajo. Su tormento no era ruidoso, era un veneno lento, un eco constante de antorchas y gritos, de las palabras que más odiaba. Mestiza, bruja, su única ancla, su único sol en ese universo de sombras. Era Mateo. El niño de 7 años era la prueba viviente de su resiliencia. No conocía otro mundo que el cañón. Sus juguetes eran piedras lisas y plumas de halcón, y Mateo era mudo, no de nacimiento. Su silencio era la cicatriz que su mente infantil había levantado el día que vio al mundo mostrarle sus colmillos a su madre. Amalia nunca intentó forzarlo a hablar. En el fondo, su silencio la aliviaba. Las palabras atraían la atención. Las palabras traicionaban. Las palabras mataban. Se comunicaban en un lenguaje propio, tejido con miradas, gestos y los dibujos que Mateo trazaba en la arena. Su conexión era tan profunda que las palabras se habían vuelto innecesarias. Eran dos mitades de un mismo ser, sobreviviendo en el borde del mundo. Pero aquello no era vivir, era una espera. Contar los días por el ciclo de la luna, comer hasta que el sabor se volvía ceniza. Era mirar el rostro de su hijo y sentir un dolor agudo, hecho de culpa por el futuro que no podía darle y de terror por el pasado que podía encontrarlos. La supervivencia era su rutina, el miedo, su religión. Aquella tarde,
Mientras el sol teñía las rocas de un color sangriento, Amalia molía raíces en su mortero de piedra. Mateo estaba a su lado, dibujando en el polvo. No dibujaba pájaros, sino un hombre a caballo, una figura que había visto a lo lejos antes de que Amalia lo arrastrara aterrorizada de vuelta a su escondite. Ella vio el dibujo y su corazón se encogió. El mundo exterior, por más que intentara negarlo, se filtraba en su santuario. Vio la fascinación en los ojos de su hijo, la curiosidad por todo lo que ella le prohibía. Se arrodilló a su lado, con un dedo tembloroso, borró la figura. Mateo la miró, sus ojos oscuros, llenos de una pregunta silenciosa. Amalia no respondió, solo lo abrazó con una fuerza desesperada, susurrándole al oído la letanía que gobernaba sus vidas. No mires afuera, mi amor, no escuches, no hables. Solo aquí estamos a salvo. Pero la tierra ya había empezado a susurrar una historia diferente. A pocos kilómetros, un águila herida caía del cielo, y su sangre trazaba un camino directo hacia su jardín. El abrazo de Amalia fue una jaula de miedo. Mateo sintió la desesperación de su madre como una vibración, un temblor que no necesitaba palabras. Afuera, el cielo pareció escuchar su plegaria y respondió con furia. El viento dejó de susurrar y comenzó a rugir. La primera gota de lluvia no cayó. Se estrelló contra la tierra seca con la fuerza de una bala. La tormenta del desierto era una bestia repentina, un diluvio que arrancaba la piel del suelo y arrastraba todo a su paso. Los relámpagos iluminaban el cañón con destellos azulados, y los truenos retumbaban en las paredes de roca hasta hacer vibrar los huesos. Durante horas, solo existió el estruendo. Para Amalia, cada trueno era un disparo, cada ráfaga un grito. Sostenía a Mateo contra su pecho, sintiendo el latido tranquilo del niño contra el galope desbocado del suyo. Él no temía a la tormenta, era parte de su mundo, temía al miedo de su madre. La tormenta se fue con la misma brusquedad con la que llegó, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso. El aire olía a tierra mojada y a promesas. Un pequeño arroyo, normalmente un hilo de agua, ahora corría con fuerza, como siempre después de la lluvia. La curiosidad de Mateo era incontenible. Tiró de la mano de su madre, sus ojos brillantes señalando hacia el exterior. Amalia dudó, el miedo de la noche anterior pegado a su piel, pero vio la urgencia de su hijo por reconectar con su territorio. Solo hasta la roca torcida, dijo, su voz ronza. No más lejos. Mateo asintió con seriedad y salió disparado. Amalia lo observó desde la cueva, una centinela que no podía descansar. Vio al niño examinar un escarabajo que luchaba por darse la vuelta y sonrió fugazmente. Era tan bueno, tan puro, un brote de hierba tierna en un mundo de espinas. Pero entonces se detuvo, se quedó quieto, su pequeña espalda rígida, mirando algo oculto entre el lodo y las ramas que había arrastrado la riada. Amalia sintió cómo se le helaba la sangre. Iba a gritarle. Cuando el niño se giró y corrió hacia ella, no había pánico en su rostro, sino una urgencia febril. La tomó de la mano, tirando de ella con una fuerza sorprendente. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué viste? Preguntó, el corazón martilleando. Se imaginó lo peor. Un oficial, un vaquero, uno de los hombres del pueblo, se dejó arrastrar, tropezando con las piedras mojadas. Cuando llegaron al recodo, se detuvo en seco. El aire abandonó sus pulmones en un silbido. Allí, medio enterrado, yacía un hombre. Era un apaque. No cabía duda, el cabello negro y largo, la piel cobriza, los restos de una vestimenta de cuero, pero no era la figura imponente de las leyendas. Era un bulto de miseria. Un costado de su torso era una masa oscura de sangre, y su respiración era un estertor casi imperceptible.
Estaba tan roto que parecía un águila con las alas destrozadas. El primer instinto de Amalia fue el de un animal acorralado. «Higher, vámonos», susurró, tirando del brazo de Mateo. «Ahora, no es asunto nuestro». Esto era exactamente lo que había temido. El mundo exterior, en su forma más peligrosa, había llegado a su puerta. Este hombre, vivo o muerto, traería problemas. Pero Mateo se resistió, se plantó en el suelo, sus pequeños pies negándose a ceder. La miró, y en sus ojos no había miedo, solo una profunda y desconcertada tristeza. Su mirada iba del hombre moribundo a ella, una y otra vez, y Amalia leyó la pregunta que gritaba en su silencio. «¿Por qué no lo ayudamos? Es peligroso, mi amor». «No lo entiendes», suplicó ella. Él la ignoró. Con un movimiento decidido, se soltó y caminó lentamente hacia el hombre caído. Se arrodilló a su lado y, con la delicadeza que usaba para limpiar las hojas de sus plantas, mojó el borde de su camisa en un charco y comenzó a limpiar la herida de su frente. Ese simple acto de compasión destrozó las defensas de Amalia. Vio a su hijo, mudo por la crueldad del mundo civilizado, ofreciendo consuelo a un salvaje sin dudarlo. Vio la humanidad pura anulando años de prejuicios aprendidos. Vio reflejada en su hijo la lección que ella misma le había enseñado sin palabras. Toda vida es valiosa. ¿Cómo podía ahora traicionar esa verdad? El conflicto la desgarró. Su miedo gritaba que corriera, pero su corazón, despertado por el valor de su hijo, le susurraba que se quedara. Miró al hombre, luego a Mateo, y finalmente al cielo lavado por la tormenta. Tomó una respiración profunda, sabiendo que esa decisión cambiaría su frágil existencia para siempre. Se arrodilló al otro lado del cuerpo herido. «Está bien, mi amor», dijo, su voz apenas un murmullo tembloroso. «Vamos a ayudarlo». Acababa de invitar a la tormenta a entrar en su jardín. La decisión, una vez tomada, desató una energía febril en Amalia. El miedo seguía allí, una corriente helada bajo su piel, pero fue sepultado por la urgencia. Arrastrar al hombre fue una batalla brutal. Sus pies resbalaban en el lodo. Sus músculos gritaban. Mateo ayudaba como podía, quitando piedras afiladas del camino. Juntos, centímetro a centímetro, llevaron al extraño hasta el corazón de su santuario, la cueva. Adentro, el ambiente cambió. La cueva, antes un refugio, se transformó en una sala de crisis, cargada con el olor metálico de la sangre. Amalia dejó de ser la exiliada temerosa para convertirse en la sanadora. La herencia de dos mundos fluyó por sus venas. «Agua, Mateo, hierve el agua de la lluvia», ordenó, su voz firme. Mientras el niño obedecía, ella se movió con eficiencia. De un viejo baúl sacó el estuche de cuero raído de su padre, un escalpelo, pinzas finas y agujas curvas, reliquias de un mundo que la había rechazado, pero que ahora podían salvar una vida. Con cuidado, cortó la tela endurecida por la sangre. La herida de bala era un cráter de carne desgarrada, de bordes inflamados. La infección ya había comenzado su avance silencioso, y en el fondo supo que todavía estaba el plomo. Si no lo sacaba, la fiebre lo consumiría. Se lavó las manos hasta dejarlas en carne viva. Calentó la punta del escalpelo y las pinzas en el fuego hasta que brillaron al rojo vivo. Se arrodilló junto al cuerpo, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos. Estaba a punto de cruzar un umbral, tocarlo, cortarlo. Era un acto de confianza imposible. Estaba poniendo sus manos sobre el salvaje de las historias. Pero al mirarlo, solo vio carne herida y sangre tan roja como la suya. Con la mandíbula apretada, hizo la primera incisión. El hombre se arqueó, un gruñido gutural escapando de su garganta. Mateo, sosteniendo una antorcha, se estremeció,
pero no apartó la vista. La cueva se llenó de los sonidos crudos de la cirugía, el chapoteo de la sangre, el raspar del metal, la respiración contenida de Amalia. Era un trabajo de carnicería y de fe. Siguió el rastro de la bala con las pinzas, rezando a todos los dioses que conocía, y entonces lo sintió, un pequeño objeto duro y deforme. Con una delicadeza infinita, atrapó la bala y la extrajo. La dejó caer en un cuenco de cerámica, donde resonó con un clink que sonó como una victoria. El alivio, sin embargo, fue efímero. La guerra contra la fiebre apenas comenzaba. Amalia limpió la herida con una infusión hirviente de salvia, un antiséptico tan potente que hizo al hombre convulsionarse de dolor. Luego la cubrió con una cataplasma espesa de arcilla, osha y miel, un bálsamo que su abuela llamaba el abrazo de la tierra. La noche fue una vigilia suspendida en el tiempo. La fiebre se apoderó del guerrero con violencia. Temblores incontrolables lo sacudían, seguidos de una quietud mortal, y en el delirio comenzó a hablar. Las palabras eran un torrente áspero en Chiricahua, fragmentos de una pesadilla, pero el lenguaje de la angustia es universal. Amalia no entendía las palabras, pero comprendía el dolor. Silas, murmuró el hombre, la palabra retorcida por la rabia. Hermano, ¿por qué? Hablaba del olor a pino quemado, del sabor del humo. Gritaba nombres de mujeres y niños. Revivía la traición. Amalia escuchaba, su corazón encogido, mientras cambiaba los paños fríos sobre su frente. Las etiquetas que le habían enseñado Apache, salvaje, se disolvieron. Este no era un monstruo, era un hombre que lo había perdido todo, un superviviente atormentado por la misma violencia que la había expulsado a ella. Sus cicatrices eran visibles, las de él, internas, pero ambas supuraban el mismo veneno. Ya no estaba curando a un extraño, estaba cuidando a un igual. El primer rayo de sol se coló por una grieta, trazando una línea de luz sobre el rostro del hombre. Su respiración era peligrosamente superficial. La vida y la muerte libraban su propia batalla en su cuerpo, y Amalia solo podía rezar para que su medicina fuera un arma lo suficientemente fuerte. Pasaron 2 días y 2 noches en los que el tiempo pareció disolverse. Amalia se movía como un fantasma, alimentando el fuego, cambiando las cataplasmas, obligando al hombre a tragar una amarga infusión de sauce. Mateo era su sombra silenciosa, siempre listo. Funcionaban por puro instinto y una esperanza tan delgada como un hilo de araña. Fue al alba del 3er día cuando ocurrió el cambio. Amalia, agotada, despertó sobresaltada por un silencio antinatural. El gemido febril había cesado. Se acercó con el corazón en un puño, puso una mano temblorosa en la frente del guerrero, y, por primera vez, no sintió el calor abrasador. La piel estaba fresca, húmeda por un sudor que había roto la enfermedad. Había sobrevivido. Un suspiro de alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas escapó de sus labios. Habían ganado. La victoria, sin embargo, dio paso a una nueva tensión. Horas más tarde, el hombre no despertó plácidamente. Sus ojos se abrieron de golpe. No eran los ojos nublados por el delirio, sino los de un animal salvaje que despierta en una trampa. Eran oscuros, penetrantes, llenos de una desconfianza afilada como una flecha. Su mirada recorrió la cueva y se detuvo en Amalia. La analizó de pies a cabeza, y en su rostro no había gratitud, solo una evaluación fría. Era una mestiza, una extraña, una enemiga potencial. El instinto se apoderó de él. Intentó incorporarse. Un movimiento rápido y violento, pero un dolor cegador estalló en su costado, arrancándole un gruñido y dejándolo de nuevo tumbado. La debilidad era una jaula más segura que cualquier celda. Estaba vivo, pero indefenso, y lo sabía. Amalia no se movió. Había previsto esta reacción. Lentamente,
levantó un cuenco de barro con caldo caliente y se lo ofreció, manteniéndose a distancia. Sus ojos intentaban transmitir un mensaje sin palabras. No voy a hacerte daño, te salvé la vida. Él la miró, luego al cuenco, y apartó la cara con un gesto hosco. Los días que siguieron se convirtieron en un tenso y silencioso combate de voluntades. Amalia le dejaba comida cerca, y él solo comía cuando ella se alejaba. Ocupaban el mismo espacio, pero vivían en universos separados, divididos por una frontera invisible de miedo. Él la observaba con una intensidad inquebrantable. Ella sentía su mirada como un peso físico. Se preguntaba si había cometido un error terrible. El puente entre sus mundos fue Mateo. El niño no compartía la desconfianza de los adultos. Para él, el hombre era el fascinante desconocido que había llegado con la tormenta. Al principio, lo observaba desde la seguridad de la espalda de su madre, pero la curiosidad era una fuerza más poderosa. Poco a poco, acortó la distancia, se sentaba en el suelo, no muy lejos, y simplemente lo miraba, con la cabeza ladeada, como un pajarillo. Itzae, el guerrero, notó al niño. La presencia silenciosa y persistente de Mateo comenzó a traspasar sus defensas. En los ojos del niño no había juicio ni odio, solo una curiosidad limpia, una mirada que le recordaba a los niños de su gente, a un tiempo antes del fuego y la traición. Un día, Mateo se atrevió a más. Rodó suavemente una piedra perfectamente lisa, una de sus favoritas, hasta que se detuvo cerca de la mano del hombre. Era una ofrenda. Itzae miró la piedra, luego al niño, vio el gesto por lo que era, un intento de conexión, valiente y puro. El hielo alrededor de su corazón comenzó a agrietarse. Su cuerpo aún estaba débil, pero sus manos recordaban su antigua habilidad. Con un gesto de la cabeza, señaló un trozo de madera de mezquite y luego su propio cuchillo, que Amalia había limpiado y dejado a su lado. Amalia, que observaba en silencio, entendió, dudó un instante, pero la mirada suplicante de Mateo la convenció. Bajo la atenta mirada de madre e hijo, Itzae comenzó a toller. Sus movimientos eran lentos, pero poco a poco recuperaron una gracia ancestral. Las lascas de madera caían mientras una forma emergía. Después de casi una hora, terminó. En su palma descansaba la figura de un pequeño correcaminos. El pájaro astuto del desierto, con un esfuerzo, se incorporó un poco y le ofreció el pájaro de madera a Mateo. El niño se acercó con una reverencia casi ceremonial, tomó el regalo con ambas manos, sus ojos desorbitados por la maravilla. Era más que un juguete, era un mensaje. Un pacto. Mateo levantó la vista hacia Itzae. Por primera vez, le sonrió. Una sonrisa amplia, luminosa. Itzae, el hombre que había perdido la capacidad de sonreír, sintió cómo las comisuras de sus labios se movían en un gesto que casi había olvidado. Le devolvió al niño un leve asentimiento. Amalia observó y sintió cómo la tensión en la cueva finalmente se disipaba, reemplazada por algo nuevo, frágil y esperanzador. Esa noche, cuando le ofreció el cuenco de caldo a Itzae, él la miró directamente a los ojos y, con un leve movimiento de cabeza, aceptó. Habían compartido su primera conversación sin haber pronunciado una sola palabra. Dentro de la cueva, una paz frágil había echado raíces. La presencia de Itzae ya no era la de un intruso, sino parte del pequeño ecosistema que habían construido. Ya podía sentarse por sí mismo, y pasaba las horas trabajando en pequeños trozos de madera, llenando el silencio con el suave raspar de su cuchillo. La desconfianza en sus ojos había sido reemplazada por una profunda y melancólica calma. Veía la manera en que Amalia se movía, una danza silenciosa de eficiencia, y la forma en que Mateo orbitaba a su alrededor.
un pequeño satélite de amor puro. Por primera vez en Meuse, Itzae no se sentía como el último de su especie, sino como parte de algo. Esa mañana, Mateo le ofreció un cuenco con 3 bayas rojas. Itzae las examinó con seriedad, se comió una y asintió en señal de aprobación. El niño sonrió, orgulloso. Amalia los observó desde el fuego, y una sensación cálida, casi olvidada, se instaló en su pecho. Por un instante, se permitió pensar que esto no era solo supervivencia. Se sentía, peligrosamente, como un hogar. Pero, mientras esa delicada paz florecía, a pleno sol, la verdadera sombra se alargaba. A leguas de distancia, un hombre se arrodilló para examinar el suelo. Se llamaba Silas Vargas. Aunque pocos usaban su nombre, para los soldados que pagaban por sus servicios y los renegados que lo seguían, era simplemente el domador. Físicamente, era un fantasma del hombre que perseguía. Tenía la misma altura, la misma piel curtida, pero donde Itzae era como una roca del desierto, Silas era como obsidiana, pulido, afilado y frío. Su ropa era una contradicción calculada, mocasines apaches que no hacían ruido, pero un chaleco de estilo mexicano y un rifle Winchester nuevo, un hombre parado en la frontera entre 2 mundos para poder traicionarlos a ambos. «No hay nada aquí», jefe, dijo uno de sus seguidores, un mestizo flaco llamado Ramiro. La tormenta borró todo. Silas no respondió. Ignoró a su hombre como ignoraría a un mosquito. Sus ojos, negros y sin brillo, escaneaban cada detalle con una paciencia inhumana. Vio lo que Ramiro no podía ver, una rama de ocotillo quebrada de forma antinatural, y, bajo la hoja de una yuca, una sola gota de sangre seca, oscura como una joya mortal. «Estuvo aquí», dijo Silas, su voz un susurro grave. Herido, muy herido, la tormenta le salvó la vida, le dio tiempo. Se puso de pie y miró la vasta extensión del desierto. La tierra siempre protege a los suyos, continuó. Mas, para sí mismo, lo salvaje cuida de lo salvaje. Es una enfermedad, no puedes simplemente cortar las ramas, tienes que arrancar la raíz. Ramiro lo miró sin comprender. Para él, esto era un trabajo. Para Silas, una cruzada. Itzae se cree un fantasma del pasado, dijo Silas, sus ojos fijos en el horizonte. Pero los fantasmas estorban a los hombres que quieren construir un futuro. El progreso es como un arado. Ramiro tiene que romper la tierra vieja para que la semilla nueva pueda crecer. A veces, la tierra vieja se resiste, se agachó de nuevo y tocó la huella borrosa de una bota. Itzae era mi hermano de sangre. Compartimos el pan, por eso debo ser yo quien lo cace, para demostrarles a todos que nadie, ni el mejor de nosotros, está por encima del futuro. Hay que domar esta tierra, hay que domar a su gente, hay que domar la memoria. Su monólogo, frío y razonado, era más aterrador que cualquier grito. No había odio en su voz, sino la convicción férrea de un profeta. La lógica de la tiranía disfrazada de necesidad se levantó, su mente calculadora, procesando la información. Un hombre tan herido no habría sobrevivido solo. Alguien lo encontró, declaró. No busquen más las huellas de un hombre que se arrastra. Busquen señales de vida. Humo donde no debería haberlo, un sendero hacia el agua demasiado reciente. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando los pliegues de las lejanas formaciones rocosas. Se detuvo, su mirada fija en una serie de cañones a varios kilómetros. No podía ver nada, pero su instinto, afilado por una vida de caza, le decía que la respuesta estaba allí, en algún lugar de esa fortaleza de piedra. La raíz que buscaba seguía viva. Ali dio simplemente, señalando con la barbilla, la sombra del domador, invisible e imperceptible, acababa de extenderse sobre el pequeño jardín secreto de Amalia. Las semanas se deslizaron, tejiendo una nueva normalidad en el cañón.
La fuerza regresó al cuerpo de Itzae como un río que recupera su cauce. Ya no era un inválido, sino una presencia activa. Se movía por el pequeño Edén de Amalia con respeto. Y a veces, ella lo encontraba mirando el intrincado sistema de riego, o la forma en que Mateo se comunicaba con los lagartos. Con una expresión de profunda meditación, las preguntas flotaban en el aire, pesadas y sin formular. El momento llegó una tarde, mientras Amalia cambiaba por última vez el vendaje de su herida. La carne había sanado, dejando una cicatriz limpia, pero sus dedos rozaron otra marca más antigua, una línea dentada sobre su costilla, una de tantas en el atlas de su torso. «Esta fue de un oso», dijo él. De repente, su español tosco, pero claro, pero no es la que más duele. Amalia levantó la vista. Vio en sus ojos una invitación, una puerta entreabierta a un lugar oscuro. Se sentó frente a él, mientras Mateo, sintiendo el cambio, se acurrucó al lado de su madre. «Hay un hombre que me busca», comenzó Itzae. Su mirada perdida: «Se llama Silas, el domador, pero yo lo llamaba hermano». Su voz era monótona, como si contara la historia de otro. Habló de su niñez, de cómo la madre de Itzae había amamantado a Silas cuando la suya murió. Crecieron como una sola sombra, aprendiendo a cazar, a leer las estrellas, a luchar espalda con espalda. Eran la promesa de una nueva generación, pero los mexicanos le hablaron al oído. Continuó, una veta de amargura en su voz. Le ofrecieron plata, un rifle, respeto. Le dijeron que nuestros caminos eran de viejos, que nuestro espíritu era salvaje y debía ser quebrado. Le envenenaron el alma con la palabra progreso. Describió, con frases cortas y brutales, cómo Silas se había alejado, cómo adoptó las costumbres de los soldados, cómo su risa se volvió un eco de la de ellos. Mente habló de la emboscada, un supuesto encuentro para un tratado de paz. «Una trampa. Yo vi sus ojos», susurró Itzae, su voz quebrándose por primera vez. Mientras los rifles disparaban, «Yo lo vi». Él no disparó, solo miraba. Miraba cómo morían nuestros hermanos, nuestras mujeres, los niños, como quien mira a un rebaño ser sacrificado. Me hirió, pero escapé. Ahora me caza para borrar al último testigo de su traición. Un silencio pesado como una roca cayó sobre la cueva. El dolor de Itzae era tan palpable que parecía absorber el aire. Amalia sintió el eco de su propia pérdida. Vio la traición, la aniquilación de un mundo, la soledad. Itzae la miró entonces, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. «Ahora ya conoces mi oscuridad. ¿Cuál es la tuya?» Amalia tragó saliva. La vulnerabilidad de él le dio la fuerza para enfrentar la suya. «Mi padre era español», dijo en voz baja, «un hombre bueno, un botánico. Amaba esta tierra más que a su propio país. Me enseñó los nombres de las plantas en latín. Mi madre era ópata. Ella me enseñó los nombres secretos de esas mismas plantas». Describió su infancia, un puente frágil entre dos mundos. Mientras su padre vivió, su conocimiento fue celebrado, pero cuando la fiebre se lo llevó, el puente se derrumbó. Para el pueblo, yo era la hija de la India. Para los parientes de mi madre, la hija del español. No era de ninguna parte. Mi conocimiento se convirtió en brujería, mi independencia en una afrenta, y mi hijo, su voz se ahogó mientras miraba a Mateo, mi guío, que no hablaba. Era la prueba de mi pecado. Contó la noche en que la turba, liderada por el sacerdote, llegó con antorchas. No la atacaron físicamente. Su crueldad fue más refinada. Quemaron los libros de su padre, pisotearon su jardín, la humillaron con insultos que marcaron a fuego el alma de su hijo y le robaron la voz. La expulsaron con la amenaza de la hoguera. Cuando terminó, las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Mateo se movió y tomó una mano de cada uno, uniendo el círculo de dolor. Amalia miró a Itzae. Ya no veía a un extraño,
Veía su propio reflejo en unos ojos oscuros y atormentados, marcados por fuegos diferentes, traición ideológica y prejuicio racial, pero las cicatrices dolían con el mismo fuego sordo de la exclusión. Eran los desechos de dos mundos. Itzhak apretó la mano de Mateo y luego miró a Amalia. Sus siguientes palabras no fueron de lástima, sino de una profunda verdad. Ambos mundos nos escupieron, dijo con gravedad serena. Entonces, aquí, construiremos el nuestro. En ese instante, el último muro entre ellos se derrumbó. Dejaron de ser una sanadora y su paciente. En la confesión de sus cicatrices compartidas, habían encontrado los cimientos de algo mucho más fuerte. Una familia, una nueva tribu, nacida no de la sangre, sino del dolor. La confesión de sus heridas no los sumió en la tristeza. Fue una lluvia purificadora que barrió los últimos restos de desconfianza. Al nombrar a sus demonios, les quitaron su poder. El silencio en la cueva ahora era un lienzo sobre el cual pintaban una nueva vida. La promesa de Itzhak, construiremos el nuestro, no fue una frase vacía, sino el primer ladrillo, ahora recuperado. La energía de Itzhak transformó su refugio, reforzó el techo de la cueva con vigas de mezquite, construyó un corral para codornices y fabricó un arco largo y elegante con madera de manzano, que vibraba con energía contenida. Ya no era un huésped. Era un arquitecto, un proveedor, un guardián. Una mañana observó a Amalia en su jardín, vio la meticulosidad con la que cuidaba cada planta, el amor con el que podaba las hojas secas. Tu jardín es fuerte, dijo, pero tiene raíces cortas. Si un enemigo lo pisa, todo muere. Amalia se irguió, entendió lo que quería decir. Su santuario era también su mayor vulnerabilidad. Es el único lugar seguro, respondió, un eco de su antiguo miedo. Itzhak negó con la cabeza. El único lugar seguro es el conocimiento. La tierra entera es un jardín para quien sabe mirar. Vanan. Por primera vez, los guió fuera de los límites del cañón. Amalia sintió pánico al pisar el terreno abierto, pero la mano de Mateo y la calma de Itzhak le dieron valor. Él no los llevó lejos, solo a una ladera rocosa que para Amalia siempre había sido un páramo. ¿Qué ves?, le preguntó Itzhak. Piedras, espinas, polvo. Él sonrió, una rara y genuina sonrisa. Yo veo comida, agua y medicina. Se arrodilló y cavó en la base de un agave, a un palmo de profundidad. Descubrió el corazón de la planta, pálido y húmedo. Comida dio, ofreciéndole un trozo de sabor dulce. Luego señaló el vuelo de una paloma. Ese pájaro no vuela sin rumbo. Va a beber. Si lo sigues, encontrarás agua. Y esto, dio, arrancando una pequeña planta grisácea. Si masticas su raíz, quita el veneno de la serpiente. Es la guardiana de esta ladera. Ese día comenzó la verdadera educación de Amalia y Mateo. La botánica de su padre era una ciencia de clasificación. El conocimiento de Itzhak era una conversación viva con el mundo. Les enseñó a leer las nubes, a interpretar las huellas en la arena, a distinguir el silencio que precede a un depredador, el desierto, antes una amenaza. Comenzó a revelarle sus secretos. La seguridad ya no estaba solo en el cañón, estaba en sus mentes. El intercambio fluía en ambas direcciones. Un día, Itzhak se hirió mientras despellejaba un venado, sin dudarlo. Amalia preparó una cataplasma con hierbas y un moho a su lado, una técnica de los libros de su padre. El moho limpia la herida por dentro, le explicó. Evita que la carne se pudra. Confiando en ella, la dejó aplicárselo. En 2 días, la herida sanaba limpiamente. Él la miró con un nuevo respeto. Comprendió que su ciencia y la sabiduría de él no eran opuestas, sino complementarias. Juntos, su riqueza era incalculable. Mateo floreció bajo esta doble tutela.
Absorbió las lecciones de Itzae con una facilidad asombrosa. Aprendió a moverse con un sigilo que lo hacía casi invisible. Se convirtió en los ojos y oídos de su familia. Sus dibujos en la tierra ya no eran juegos. Eran informes, las huellas de un pecarí, 3 líneas para indicar la manada, y una flecha señalando la dirección. Itzae lo miró con orgullo. El niño, silenciado por el trauma, estaba aprendiendo el lenguaje más antiguo de todos. La prueba final de su nueva seguridad llegó una noche sin luna. Un gruñido bajo y gutural, demasiado cerca, los despertó. Un puma merodeaba. El viejo pánico se apoderó de Amalia, que corrió a abrazar a Mateo. Itzae, sin embargo, se movió sin prisa, tomó el arco largo, tensó una flecha y salió a la boca de la cueva. Se recortó como una silueta contra el cielo estrellado. Levantó el arco, no con agresividad, sino con la autoridad de un rey. La flecha salió disparada con un silbido agudo y se clavó en la roca, a centímetros de la cabeza del felino. El impacto resonó en la noche. El puma soltó un bufido y se desvaneció en las sombras. Itzae permaneció allí un momento más, una estatua de tranquila certeza. Amalia lo miró, por primera vez, desde que huyó del pueblo. Se sintió completamente a salvo. El miedo se retiró, reemplazado por una cálida y sólida seguridad. Había salvado la vida de un hombre herido y, sin saberlo, había encontrado al guardián que la tierra misma le había enviado. La seguridad que habían construido era tan real como el calor del sol y tan frágil como el ala de una mariposa. Pero el desierto no olvida, y el viento comenzó a susurrar una advertencia. Fue Itzae quien la escuchó primero. Estaba en la meseta superior, enseñándole a Mateo a diferenciar rastros. Sus sentidos nunca dormían. Y entonces lo sintió, un cambio en el aire, una nota discordante. Se detuvo. Un nido de halcones en el acantilado opuesto estaba vacío y en silencio. Los pájaros se habían ido. No huían de un coyote, sino de algo que se movía con sigilo. Se arrastró hasta el borde y escudriñó el horizonte. Y entonces lo vio. En la cima de un cerro lejano, algo brilló, un destello metálico que duró menos de un segundo. El reflejo del sol en el lente de un catalejo. El calor abandonó el cuerpo de Itzae, reemplazado por un frío glacial. Era un vigía. Era la mirada de Silas, proyectándose a través de la distancia. No los habían encontrado aún, pero su mundo acababa de encogerse drásticamente. El domador estaba en su territorio de caza, sin una palabra. Ogoru o Mateo, no con brusquedad, sino con una urgencia que el niño comprendió. El juego había terminado. Regresaron a la cueva como 2 fantasmas. Amalia canturreaba mientras machacaba raíces. La expresión en el rostro de Itzae borró la canción de sus labios. La calma del guardián había desaparecido. En su lugar estaba la máscara tensa del guerrero acosado. Silas dijo, y la única palabra bastó para que el terror volviera a llamar a la puerta del corazón de Amalia. Está cerca, nos vigilan desde los cerros. La paz se hizo añicos, la seguridad se evaporó. La cueva volvió a sentirse como una trampa. El instinto de supervivencia de Itzae tomó el control. Su plan fue inmediato. Pratizo, despojado de emoción, empaquen solo lo esencial, ordenó. Agua, carne seca, medicinas. Nos vamos al anochecer. Hacia las montañas Chiricahua. Conozco cuevas allí que ni el viento puede encontrar. Nunca nos encontrará. Esperaba que Amalia se moviera, que el miedo la impulsara a obedecer. Pero ella no se movió, se quedó de pie, mirando el pequeño jardín desde la entrada de la cueva. Miró las plantas que había nutrido, el hogar que había construido, la vida que había reclamado. Y entonces dijo la palabra que lo cambiaría todo. No. Itzae se giró. Incrédulo. ¿Qué has dicho, Amalia?
No lo entiendes. No es un hombre, es una plaga. No se detendrá hasta que me vea muerto, y no dudará en matarlos a ustedes. Lo entiendo perfectamente, respondió ella, y su voz ya no temblaba. Había una nueva fuerza en ella, una solidez que ni ella misma sabía que poseía. He pasado toda mi vida huyendo, Itzai. Huí de las burlas, de las miradas, de las antorchas. Huí hasta este cañón, y cada vez que huía, me llevaba el miedo conmigo. Se hacía más grande. Dejó el mortero en el suelo con un golpe seco. Este lugar, dijo, su mirada abarcando la cueva. El fuego, a Mateo. Oil. Es la primera vez que no me siento como si estuviera huyendo. Es la primera vez que siento que estoy en alguna parte. Es nuestro hogar. Si nos vamos ahora, entonces nunca lo fue. Solo habrá sido otra guarida donde escondernos. Y yo estoy cansada de esconderme. Itzai la miró, atónito. No era la mujer asustada que había encontrado junto al arroyo. Era una leona defendiendo su territorio. Huir es perpetuar el miedo, continuó Amalia. Quedarse y luchar es lo que define un hogar. Prefiero morir aquí, defendiendo esto, que vivir 100 años mirando por encima del hombro. Él se quedó sin palabras. Había pasado tanto tiempo pensando en cómo proteger sus vidas que no se había detenido a pensar en qué tipo de vida estaba protegiendo. Ella no solo quería sobrevivir, quería vivir. Vio en sus ojos el mismo fuego indomable que había admirado en los más grandes jefes de su pueblo. Miró a Mateo, que observaba a su madre con una adoración absoluta. Una lenta comprensión se asentó en su rostro. Él había estado luchando para no morir. Ella le estaba ofreciendo una razón para vivir. Asintió, no con resignación, sino con un profundo respeto. Tienes razón, dijo, su voz recuperando la calma. Pero ahora era la calma del ojo de un huracán. Huir es morir un poco cada día. La urgencia se transformó. El pánico de la presa se convirtió en la concentración helada del depredador. Se pararon los tres juntos en la boca de la cueva, no como fugitivos, sino como guardianes. Miraron hacia las lejanas cimas, hacia la amenaza invisible. Ya no iban a huir de la tormenta, se estaban preparando para convertirse en ella. La decisión no dio paso al miedo, sino a una extraña y helada calma. El terror es el veneno de la presa, la determinación, el arma del guardián. En el suelo de la cueva trazaron su primer y último consejo de guerra. No tenían un ejército, pero sí 3 mentes que conocían cada palmo de su territorio. El mapa era un dibujo en la tierra. Itzai, como un general, señaló las 2 entradas viables. Silas es arrogante, dijo. Esperará encontrarme solo y acorralado. Dividirá a sus hombres. Uno por la entrada principal, el otro por el sendero de las cabras. Pensará que somos un animal atrapado. No sabe que la trampa es él. Amalia se inclinó. Su dedo señaló varios puntos. Aquí crece la ortiga del desierto, un simple roce y la piel arde como el fuego. Y aquí, en la parte más estrecha, hay un nido de avispas. Se puede provocar. Itzai la miró, una chispa de admiración en sus ojos. Él pensaba en flechas y rocas. Ella, en el arsenal viviente de la tierra. La guerra de él era de confrontación, la de ella, de desgaste. Entonces Mateo tocó un punto que ninguno había considerado. Una grieta casi invisible, su escondite secreto, se convirtió en su puesto de observación, su reserva. El consejo terminó. La sinfonía había sido compuesta. Ahora debían afinar los instrumentos. Las siguientes 24 horas fueron una danza de preparación. Itzai se convirtió en un fantasma. Salió antes del amanecer y dedicó horas a crear una mentira, un rastro falso. Usó sus viejas sandalias, atadas a palos, y creó las huellas de un hombre cojeando, huyendo desesperadamente hacia las montañas. La ruta que Silas esperaría. Solo necesitaba ganar unas horas.
tiempo para que la confianza de su enemigo se convirtiera en arrogancia, mientras Amalia se convirtió en una boticaría de guerra. Su mortero, usado para medicinas, ahora trabajaba con un propósito más oscuro. Molió las raíces secas del toloache hasta convertirlas en un polvo fino y blanquecino. No los matará, le explicó en voz baja a Mateo, pero si lo respiran, el mundo se volverá una pesadilla. Sus propias sombras se convertirán en monstruos. Su trabajo más ingenioso fue con las espinas de la cholla. Creó pequeñas bolas de espinas, casi imposibles de quitar, y las ató a ramas bajas, creando trampas que incapacitarían con un dolor agonizante. Su conocimiento, antes brujería, era ahora el sistema de defensa de su hogar. Mateo era el hilo que unía sus esfuerzos, se deslizaba por las grietas para esconder el agua, trepaba para ayudar a Amalia, se movía entre ellos. Un mensajero silencioso, una mirada, un gesto, eran suficientes. Participaba activamente en la defensa de su mundo, y en sus ojos el miedo había sido reemplazado por una concentración feroz. Al caer la noche, todo estaba listo. El cañón, que al amanecer era un hogar, ahora era un arma. Cada roca, cada espina, cada sombra había sido reclutada. Se reunieron en la cueva por última vez. Compartieron una comida sencilla. El silencio entre ellos no era de miedo, sino de una profunda resolución. La tensión era palpable, una cuerda de arco tensada al límite, pero debajo había una base de unidad inquebrantable. Habían combinado la sabiduría ancestral de un guerrero y la ciencia metódica de un botánico. Eran la encarnación de la simbiosis. Itzae revisó la cuerda de su arco. Amalia colocó sus bálsamos y polvos en fila. Mateo sostuvo con fuerza el correcaminos de madera. Su talismán. No esperaban a ser atacados, esperaban a que su enemigo entrara en el escenario que ellos habían preparado. La tormenta estaba llegando, pero esta vez ellos sostenían el rayo y el trueno. La espera fue lo más difícil. El sol de la mañana ascendió, y cada sonido era amplificado por el silencio, estirando los nervios de Amalia. Solo la calma de Itzae y la confianza de Mateo la mantenían anclada. Estaban escondidos, cada uno en su puesto, transformados en una unidad de defensa. Fue Mateo quien los alertó. Desde su nido de vigía no vio nada, pero su oído captó la anomalía. El sonido metálico de una espuela en la roca, un sonido del mundo de los hombres. Levantó 2 dedos, la señal convenida. 2 hombres se acercaban. Poco después, aparecieron en la entrada. Eran Silas y uno de sus hombres, Joaquín, corpulento y de mirada vacía. Silas se movía con la arrogancia de un conquistador. Vio las huellas revueltas y el sendero falso. Sonrió con desprecio. El conejo intentó un truco de niño, dijo. Su voz resonando, se cansó de correr y se metió en su madriguera. Jamiru, tú sube por el sendero de las cabras. Joaquín, conmigo. Lo sacaremos de su hoyo antes del mediodía. El plan de Silas se desarrolló exactamente como Itzae había predicho. La arrogancia era el primer hilo de la trampa. Mientras Silas y Joaquín avanzaban, Amiru, el hombre nervioso, comenzó la traicionera subida, Sikeyaba, apartando ramas, tan concentrado en no caerse que no vio la fina enredadera a la altura de su tobillo. La pisó. El mecanismo fue instantáneo. Una rama cargada con una bola de espinas de cholla se balanceó y lo golpeó en la cara y el hombro. Un grito ahogado, mitad sorpresa y mitad agonía, brotó de su garganta. Cayó Hotzia Otrash. Su rostro y brazo convertidos en un alfiletero de cientos de púas ardientes. El dolor, intenso y cegador, lo dejó incapacitado, retorciéndose y maldiciendo. Fuera de la lucha, el primer eco en el cañón fue un grito de dolor. Abajo, Silas y Joaquín oyeron el grito. Idiot,
Mastullo Silas, más irritado que preocupado. Se habrá resbalado. Sigamos. Fue entonces cuando la tierra rugió. Desde una cornisa oculta, Itzá, usando una palanca, empujó una única roca. No apuntó a ellos, sino a la pila de piedras sueltas que había preparado. El impacto desencadenó una pequeña pero atronadora avalancha. Una cascada de rocas y polvo se derrumbó sobre el sendero, separándolos. Joaquín saltó hacia atrás. Quedando aislado, Silas se encontró de repente solo. El cañón se había convertido en un laberinto diseñado en su contra. «Itzá», gritó, su voz rebotando. «Sal y enfréntame como un hombre. Deja de esconderte». La única respuesta fue el silbido del viento. Ahora comenzaba la verdadera batalla, la sinfonía de misdirección. Desde su escondite, Itzá emitió el grito de un halcón. Un instant después, desde el otro lado, Amalia lo imitó a la perfección. Silas se giró bruscamente, desconcertado. El cazador se estaba convirtiendo en la presa. Mientras pasaba por un estrecho desfiladero, olió algo dulce, un aroma extraño. No vio la pequeña nube de polvo blanquecino que Amalia, oculta arriba, había soplado a través de una caña hueca. El polvo de toloache se mezcló con el aire, y Silas inhaló una cantidad casi imperceptible. Continuó avanzando, su rabia creciendo, pero el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras parecían alargarse y retorcerse. Escuchó el susurro de su nombre en el viento. Parpadeó, sintiendo un ligero mareo. El domador, el hombre que confiaba en la claridad de sus sentidos, se dio cuenta de que su propio juicio comenzaba a traicionarlo. La naturaleza que había venido a conquistar se estaba metiendo en su cabeza. Impulsado por la furia, siguió el rastro más obvio, el que llevaba al corazón del cañón. No se dio cuenta de que no estaba siguiendo, sino que estaba siendo guiado, como un toro al matadero. Finalmente, atravesó una cortina de enredaderas y se encontró en un pequeño claro. Vio el jardín, el fuego apagado, la entrada oscura de una cueva. El silencio era absoluto. Había llegado. Se acabó el juego. Germano dio en voz alta, levantando su rifle, y de la sombra más profunda de la cueva, una figura se materializó. Itzá dio un paso hacia la luz. En sus manos no sostenía un rifle, sino el arco largo, con una flecha ya tensada. El domador había llegado al corazón del santuario, pero el fantasma que cazaba ya no huía. Lo estaba esperando. El silencio que precedió a la batalla fue más tenso que la cuerda del arco de Itzá. Los dos hombres, que una vez se llamaron hermanos, se midieron a través del claro. Eran el reflejo oscuro del otro. «Mírate». Itzá dio Silas, su voz, una burla fría. El último de los chiricahuas libres, reducido a ser el perro guardián de una mestiza y su cría rota. Este es el gran final para nuestro linaje. Itzá no se inmutó. Su rostro era una máscara de calma letal. «Tú ves una jaula. Yo veo un hogar», respondió. Su español tosco pero cargado de verdad. «Hablas de futuro, Silas, pero tu aliento huele a cenizas. Quieres construir sobre la tumba de nuestra gente». Acvidio, haciendo un leve gesto que abarcaba el jardín, la cueva, a Amalia y a Mateo. «Aquí crece la vida. La vida salvaje es una plaga», rugió Silas, «y yo soy la cura». La palabra fue el trueno que desató el relámpago. Silas levantó su rifle y disparó, pero Itzá ya no estaba allí. Se había desvanecido en las sombras. La bala se estrelló contra la pared de la cueva. Comenzó una danza mortal. Silas era el poder bruto, el estruendo de la civilización. Cada disparo de su rifle era una explosión que profanaba la paz del cañón. Itzá era el silencio. La tierra misma no devolvía los disparos con furia, sino con estrategia. Una flecha silbó, no hacia Silas, sino hacia una pila de rocas sobre él.
obligándolo a cubrirse. Otra partió una rama junto a su cabeza. No estaba tratando de matarlo. Estaba desmantelando su confianza, pieza por pieza, frustrado y cada vez más desorientado por el veneno latente del toloache. Silas comenzó a cometer errores. Las sombras parecían moverse. El eco de sus disparos sonaba como susurros. Retrocedió para buscar una mejor posición. Su bota se enganchó en la enredadera que Amalia había colocado. La trampa no fue violenta, fue humillante. Una red de cuerdas se tensó, atrapando su pierna y haciéndolo caer. El rifle se le escapó y se deslizó a varios metros. Rugiendo de rabia, cortó las cuerdas con su cuchillo, poniéndose en pie, ya no como un soldado, sino como una bestia herida. En ese momento, vio un movimiento en las rocas de arriba. Era Amalia, moviéndose de su escondite. La vio no como una mujer, sino como el símbolo de todo lo que despreciaba. Tú, gritó, su odio centrado en ella. Tú eres la bruja que envenenó su mente. Con el cuchillo en la mano, se abalanzó hacia ella. Itzae se movió para interceptarlo, pero la distancia era demasiada. Amalia retrocedió, su rostro una mezcla de desafío y miedo. Por un instante helado, el tiempo se detuvo, y entonces, desde la pequeña grieta en la pared del cañón, una voz rasgó el aire. «Mamá». No fue un grito de miedo, fue un rugido. Un trueno nacido del amor y el terror que brotó de la garganta de un niño que no había hablado en años. La palabra, la primera palabra, golpeó el claro con la fuerza de una onda expansiva. El efecto fue absoluto. Silas se detuvo en seco, su brazo levantado, congelado por la conmoción. El niño mudo se giró instintivamente hacia el sonido. Amalia se quedó paralizada, las lágrimas brotando al escuchar la palabra que había anhelado durante años. Itzae se detuvo, su rostro una máscara de asombro. Ese instante de vacilación fue todo lo que Itzae necesitó. Se movió como un rayo, no para matar, sino para terminar la lucha. Con 2 golpes precisos, golpeó la muñeca y el codo de Silas. El cuchillo cayó al suelo. Un grito de dolor y sorpresa escapó de Silas mientras caía de rodillas. Su brazo inutilizado estaba derrotado, pero su herida más profunda no era en el brazo. Miró la escena. Itzae de pie sobre él, con una calma triste. Amalia corriendo hacia la grieta, de donde salía Mateo, y el niño, el engendro roto, lanzándose a los brazos de su madre. En ese momento, la ideología de Silas se hizo añicos. Había venido a erradicar un legado de sangre que consideraba impuro solo para ser vencido por la fuerza de un legado forjado en el amor. Había predicado sobre un futuro construido con la fuerza, y había sido desarmado por la primera palabra de un niño. Vio a la familia unida y comprendió la verdad que había intentado exterminar. El legado más fuerte no es el de la sangre que heredas, sino el del amor que eliges defender. Mientras Amalia abrazaba a su hijo, llorando de alegría, Mateo la miró y repitió la palabra, esta vez en un susurro lleno de un poder milagroso. «Mamá». La batalla había terminado. El eco que quedó en el cañón no era de un disparo, sino el de una familia que acababa de nacer de nuevo. El eco de la primera palabra de Mateo fue el que verdaderamente puso fin a la batalla. Silas, de rodillas, con el brazo roto y el espíritu destrozado, levantó la vista, vio al guerrero que no lo mató, a la sanadora que no lo envenenó, y al niño que había encontrado su voz para protegerlos. Vio una fuerza que su rifle no podía igualar. Su derrota era absoluta. Poco después, sus 2 hombres, Joaquín y un quejumbroso Ramiro cubierto de espinas, emergieron de sus escondites. Rendiéndose, Amalia miró a Itzae, esperando ver en sus ojos la llama de la venganza. Pero Itzae no levantó su cuchillo, recogió el rifle y el cuchillo de Silas
y le ofreció al hombre derrotado una cantimplora con agua. «Tu mundo y tu futuro están allá afuera», dijo, su voz desprovista de odio, cargada con el peso de una justicia más antigua. «Ve y dómalo si puedes». Pero aquí, dijo, y su mirada abarcó el cañón, «aquí ya no tienes poder. Esta tierra no te pertenece». Les dio suficiente comida para un día y los observó marcharse, desarmados y humillados. No los exilió por piedad, sino como el castigo más profundo. Los devolvió, indefensos, a ese mundo salvaje que tanto despreciaban, obligándolos a sobrevivir sin las herramientas de la dominación. Vio cómo sus figuras se encogían en la distancia hasta que el desierto se los tragó. Luego, se giró y regresó a su hogar. La guerra había terminado. La paz que descendió no fue un silencio vacío, sino uno lleno de nuevos sonidos. El más preciado, la voz de Mateo. Sus palabras eran como semillas que brotaban con timidez, tesoros que Amalia guardaba en su corazón. Un día, señaló una roca y preguntó, «¿Qué es?» «Piedra», respondió Amalia, con lágrimas en los ojos. Otro día, tocó el fuego y susurró, «Caliente». Una tarde, mientras Itzai reparaba sus sandalias, Mateo se acercó y lo señaló, mirando a su madre con una pregunta en los ojos. Itzai dejó su trabajo y se arrodilló a la altura del niño. Se señaló a sí mismo. Itzai dijo con claridad, «Luego». Tocó suavemente el pecho de Mateo. Mateo, finalmente, puso una mano sobre su propio corazón y su mirada abarcó tanto a Amalia como al niño. No dijo familia en español. En su lugar, pronunció una palabra en su lengua Kirikawa, una que significaba más que sangre, que significaba clan, aquellos por los que uno vive y muere. Dijo su voz, resonando con profunda solemnidad. Habían encontrado un nombre para lo que eran. Los meses pasaron. Con la primavera, el cañón se transformó. La promesa de Itzai, «construiremos el nuestro», tomó una forma literal. Juntos, expandieron el jardín. Ya no era solo el jardín de Amalia. Itzai le enseñó a plantar las 3 hermanas, el maíz como pilar, los frijoles trepando por él y la calabaza cubriendo el suelo, protegiendo las raíces de todos. Amalia, a su vez, plantó entre las hileras sus hierbas medicinales de Europa y sus flores nativas de Sonora. El jardín se convirtió en un tapiz de mundos entrelazados. Un día, mientras trabajaban, Mateo miró la extraña y hermosa mezcla. «¿Por qué crecen juntas?», preguntó. Su froche ahora más completa. Fue Amalia quien respondió, mirando a Itzai con un amor sereno, «porque una le da fuerza a la otra. Mi amor, solas son fuertes, pero juntas son un hogar». La historia de su familia se escribió en la tierra, en el lenguaje de las raíces que se entrelazaban bajo la superficie, nutriéndose mutuamente. El sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes del cañón con tonos de oro y púrpura. Los 3 se pararon al borde de su jardín, mirando el vasto horizonte. Ya no era una frontera amenazante, sino simplemente la vista desde su casa. Mateo señaló la primera estrella. Itzai le dijo su nombre en apache, «la que espera al alba». Amalia le susurró el nombre que su padre le había enseñado, Venus. El niño repitió ambos nombres, sosteniendo 2 mundos en su pequeña voz. No habían huido del mundo, habían sembrado uno nuevo en su corazón, y en el profundo silencio del desierto, si escuchas con la debida atención, todavía puedes oír el eco de la historia que la tierra susurra, la historia de cómo las raíces más fuertes no son las que nacen en un solo lugar, sino aquellas que, contra todo pronóstico, aprenden a crecer juntas. La historia de lo que la tierra susurra es un testamento de que el amor más puro a menudo florece en la tierra agrietada por el odio, uniendo a 2 almas como Amalia y Itzai.
a quienes el mundo había enseñado a temerse. Nos recuerda que el verdadero honor no se hereda en la sangre ni se mide por el linaje, sino que se forja en el fuego de las acciones, en la lealtad de un guerrero que elige defender un nuevo hogar y en la integridad de una sanadora que protege la vida sin importar su origen. Y sobre todo, nos enseña que la valentía, la de una madre que se niega a seguir huyendo, la de un niño que rompe su silencio para proteger a los suyos, y la de un hombre que encuentra una nueva tribu en el exilio, tiene el poder de desafiar al destino y sembrar un futuro donde nadie lo creía posible. Es una historia sobre la creación de una familia, no por la sangre que se comparte, sino por las cicatrices que se sanan juntos. Mi querido amigo, espero que este viaje al corazón del desierto y de la resiliencia humana haya tocado tu alma. Gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y te recuerdo, escucha con atención, porque las mejores historias son las que la propia tierra nos susurra. Hasta la próxima.